Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Agraria de Colombia, Facultad de Ingeniería, del programa de Ingeniería de Alimentos. Estamos cursando la materia de toxicología. Realizaremos la presentación de nuestro proyecto, el cual consiste en evaluación de riesgo en personas por consumo de frituras, patacones, con presencia de acrilamidas debido al proceso de fritura en la industria Ramaval SAS. Nuestro grupo está conformado por Alexander Alvarado, Jorge Galindo y quien les habla, Catherine Bejarano. Evaluación de los riesgos y los efectos generados por acrilamidas en los patacones debido al proceso de fritura en la industria Ramaval SAS, teniendo como precedente que las acrilamidas son sustancias potencialmente cancerígenas y que se pueden generar en los alimentos que son expuestos a altas temperaturas en procesos de fritura tales como las papas, yuca y el plátano, producto al cual se enfoca el estudio. A lo largo del estudio se realizará la caracterización de la acrilamida, identificando de esta manera los posibles efectos que podrían llegar a producir el organismo en las personas que realice la ingestión en los patacones y que cuenten con presencia de dicha sustancia. A su vez, con base en los estudios realizados, se generaron las recomendaciones que permiten a la empresa minimizar y evitar la generación de acrilamidas en el proceso de fritura para los patacones en este caso. General, evalúa los riesgos por presencia de acrilamidas en patacones fritos en la industria de inversiones Ramaval SAS, con el fin de minimizar los peligros en la salud de los clientes al momento de consumir patacones fritos. Objetivos específicos. Tenemos caracterizar el agente xenobiótico mediante la revisión bibliográfica con el fin de minimizar la presencia de la sustancia en el producto terminado. Evaluar el riesgo por presencia de acrilamidas mediante el análisis de proceso para evitar materialización de peligros. Siguiente, identificar los efectos en la salud de los consumidores relacionados a las acrilamidas mediante análisis bibliográfico para demostrar el peligro potencial del compuesto para el establecimiento de propuestas para disminución o irradiación de tóxico en los productos alimenticios. Continuamos con la investigación de métodos que mitiguen la formación de acrilamidas en el producto final mediante el análisis ingenieril y la recopilación de información para la generación de propuestas que permitan mitigar la presencia de acrilamidas. El papel de los aceites. Freír es una técnica culinaria por inmersión de alimentos en aceite caliente. La absorción de aceites comienza con una serie de transformaciones estructurales y también bioquímicas en los alimentos y también en los aceites. Las distintas etapas del proceso de fritura afectan el producto final y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, lo que es la OMS, indica que el alto consumo de alimentos fritos es un factor de riesgo para la salud, principalmente por su alta densidad energética que presenta pues la grasa en esta parte y por la formación también de compuestos tóxicos como lo son las acrilamidas, que se han relacionado con el desarrollo de algunos tipos de cáncer también. Formación de acrilamidas. Hace poco más de una década, algunos investigadores suecos descubrieron la reacción de Maillard, también que pues esta estaba detrás de la aparición de algunos compuestos cancerígenos como son las acrilamidas, y esto se presenta en alimentos demasiado procesados. Se considera que pues es el principal mecanismo de formación de acrilamidas en los alimentos, pues dado por la reacción de azúcares reductores como pues la asparginina libre en el contexto de la reacción de Maillard, y pues no solo por los azúcares sino también por los compuestos carbonílicos reactivos que pueden pues también desempeñar un papel muy importante en la descarboxilación de asparginina y que es un paso muy necesario en la generación de las acrilamidas. Fuentes de exposición alimentaria y niveles detectados en alimento. Bueno, las principales fuentes de exposición alimentaria en los distintos grupos etarios se encuentran determinadas según sus patrones alimentarios. Por ejemplo, en los lactantes se encuentran expuestos a acrilamidas por el consumo de productos derivados de papas y cereales. En el caso de los escolares, se da por el consumo elevado de cereales para el desayuno, también de galletas, pan, papas fritas y algunos snacks. Pues estos son las fuentes importantes de exposición a la acrilamida y por ejemplo en los adultos los principales alimentos que determinan esta exposición alimentaria pues son las papas fritas, snacks, café, cerveza, galletas, también el pan, empanadas fritas u horneadas. Se han detectado elevados niveles de acrilamida en estos grupos alimentarios, algunos niveles por encima de los 400 microgramos sobre kilogramo de alimento, y esto se da también por su alto contenido de carbohidratos y por el tratamiento de cocción que se le dan a estos alimentos. Normas y regulaciones.
Cabe aclarar que para Colombia en el momento pues no existe ninguna norma o directriz en la cual se delimite la presencia de acrilamidas en alimentos, pero a nivel internacional sí existen algunas regulaciones. Por ejemplo, damos a conocer el caso que en el 2002 la FAO manda hacer una investigación sobre la presencia de acrilamidas en los alimentos y sus peligros. En el 2005 pues ya la OMS saca un estudio donde da a conocer la presencia no intencional de acrilamidas en ciertos alimentos que pues puede ser perjudicial para la salud y puede provocar cáncer. Ya reglamentos más estrictos, por ejemplo, tenemos el Codes Alimentarios que pues publica las prácticas para la reducción de acrilamidas en alimentos, incluye las prácticas recomendadas para la industria y las partes implicadas. En el 2017, pues la Unión Europea saca el reglamento 2158, donde establece las medidas de mitigación y niveles de referencia para reducir y representar las acrilamidas en los alimentos. Pues cabe destacar que este reglamento es el más completo en cuanto a la mitigación de acrilamidas. Y por último, en el 2019, la Conferencia de Industria Alimentaria de la Unión Europea para Alimentos Bebidas actualizó el Toolbox de acrilamidas en la edición número 15, donde define diferentes pasos para la intervención y la prevención y la reducción de formación de acrilamidas en alimentos y también cómo ayudar a implementar la regulación 2158 pues de la Comisión Europea. Método de análisis. La elección de métodos analíticos fiables es de gran importancia, pues el principal desafío para los analistas es la alta variabilidad de los productos. Esto parte de la variabilidad natural de una materia prima o una matriz, por ejemplo, una papa, pues esta papa puede considerarse como individual con diferencias notables en su composición a otras papas y por tanto con un potencial para una formación diferente en la cantidad de acrilamidas. Los análisis más confiables para la detección de acrilamidas es por cromatografía de gases y espectrometría de masas. Los resultados por cada uno de los elementos y al analizar por cromatografía de gases acoplan a espectrometría de masas, se elaboran en un software y estos se analizan, se determina el área de pico de la acrilamida y el área del pico de la acrilamida extraída y esto nos cuantifica el analito de la muestra en nanogramos sobre mililitro y así podemos evaluar el contenido de acrilamidas en el alimento. La metodología empleada es una investigación no experimental, la cual se dividió en tres fases. En búsqueda de la información, en esta se realizó una búsqueda de información en bases de datos confiables tales como Scopus y demás gestores documentales como Mendeley. Adicional a ello, se emplearon otros recursos como investigaciones científicas, libros, reportes técnicos y tesis. Organización de la información. En esta se realiza de acuerdo a caracterización de la acrilamida, organizando información más relevante por medio de Mendeley, buscando la importancia de cada estudio. Y como tercero, análisis de la información. Mediante la información se realiza un análisis por las diferentes investigaciones y se indaga de acuerdo a la información para así determinar cuál es la más relevante y obtener resultados más apropiados para este estudio. Al hacer la caracterización de las acrilamidas, se pudo identificar que son sustancias sólidas de color blanco, inoloras, solubles en agua y se pueden generar en procesos de fritura superiores a los 120 grados y debido a su alto contenido de hidratos de carbono presentes en el alimento. Varios de los estudios analizados determinaron que las acrilamidas tienen un alto potencial de generación de cáncer, que tienen efectos reproductivos, genotóxicos, neurotóxicos e inmunológicos, y más recientemente se evidenciaron alteraciones en los metabolismos de lípidos. La fuente de exposición está relacionada principalmente a los alimentos con excesos en procesos de fritura, tanto en tiempos de procesamiento como en las temperaturas utilizadas para el freído. Para visualizar más fácilmente la relación entre la formación de acrilamidas y los procesos de fritura, se evidencia a continuación el semáforo de acrilamidas, donde la mayor coloración es la que deja en evidencia la mayor presencia de esta sustancia. Esto debido principalmente a la sobrecocción en el proceso de fritura. Para finalizar, podemos concluir que las acrilamidas son intrínsecas al alimento,
que la presencia de esta sustancia provee características tanto físicas como organolépticas al producto final, pero deben ser controladas porque a futuro podrían generar efectos negativos sobre la salud de quienes los consumen. Por tal motivo, se deben controlar mediante el uso de tecnologías que permitan menores temperaturas para los procesos de freído, como podría ser el freído al vacío. Conclusiones. Primero, la presencia de acrilamidas en un alimento está directamente ligada a la composición de dicho alimento, debido a que las acrilamidas son componentes fundamentales en características físicas y organolépticas, generando correlación entre el sabor, color y algunas características aromáticas. De acuerdo con lo anterior, pues la disminución o eliminación de esta sustancia en el alimento podría contribuir en el cambio de las condiciones del alimento y por tanto influir negativamente en la comercialización del alimento. Segundo, también se debe tener en cuenta que la ausencia de la metodología analítica rápida y confiable puede que no sea práctica para los fabricantes utilizar los métodos analíticos existentes como control positivo de liberación. Por lo tanto, el análisis es una medida que se utiliza más típicamente para establecer líneas de base para niveles en el producto o la línea en particular y para monitorear o verificar el éxito o no de los pasos de mitigación y controles implementados dentro de una fabricación y cadena de suministro. Tercero, el método óptimo para disminuir el contenido de acrilamidas presente en patacón está relacionado con las condiciones de trabajo, buscando generar patacones con la misma medida, tanto en relación de longitud como en peso. Esto ayudaría a estandarizar las condiciones de trabajo y por tanto tener un valor promedio en la relación a la cantidad de esta sustancia, debido a que las variaciones como el grosor y el peso de la muestra pueden influir en el tiempo necesario para realizar los procesos de prefritura y fritura y por tanto aumentar el tiempo de exposición a altas temperaturas, que es el principal factor de generación de acrilamidas en los alimentos. A continuación encontrarán las referencias de las cuales obtuvimos la información presentada en el anterior proyecto. Muchas gracias por su atención.